el Señor ha hecho, ¿eh? Así que Eric me pidió compartir esta canción y espero que podamos escucharla, meditar en ella, ¿eh? Se me está olvidando todo desde un tiempo para acá. Ni de corto ni de largo plazo logro recordar. Se me está olvidando todo y aunque aún no tengo edad, una amnesia prematura sufro ya. Y es que se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí, junto a mí. Se me está olvidando todo y este mal particular tiene efectos secundarios como toda enfermedad. Hay fatiga general, hay depresión, hay ansiedad y este insomnio permanente que me impide descansar. Y es que se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí, junto a mí, oh, oh, junto a mí, oh, oh. Ay, ayúdame, Señor, a recordar tantas veces que he podido ver tu gran fidelidad. Y es que se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí. Es que se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí, junto a mí, oh, 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 junto a mí, oh, oh, oh. Yo quiero vivir aferrado a ti. Que podamos vivir aferrados a nuestro Señor. Gracias, Marcos. ¿Qué os parece si oramos? Señor y Padre Celestial, entregamos este momento únicamente y exclusivamente a tu palabra. Queremos que tú y únicamente tú nos hables a través de ella, Señor, que nos hagas recordar eso que tú siempre nos has querido decir. En el nombre de tu Hijo Jesús y en la comunión del Espíritu Santo oramos. Amén. Bueno, antes de comenzar con la prédica, me gustaría decir que he recibido amenazas públicamente, bueno, no públicamente, pero en privado, de que si no predico sobre Domingo de Ramos, van a presentar una moción de censura y van a pedir que se me ponga en disciplina. Y es cierto, yo le dije a esta hermana, que sí, estoy de acuerdo con ella, que a veces en esta época del año, que es una semana muy importante para nuestra fe, a veces predicamos de cosas que no tienen que ver con lo que ocurrió precisamente esta semana. Y yo le dije, pues ¿sabes qué? No voy a predicar de Domingo de Ramos, es broma. Yo voy a hacer algo un poco distinto. No voy a predicar desde la entrada triunfal, el pasaje de la entrada triunfal. Voy a predicar de un salmo.
Creo que un salmo que ilustra un poco lo que pasó en Domingo de Ramos. Sí, algunas cosas, ¿no? Lo que en esencial pasa en Domingo de Ramos. Y además voy a hacer algo un pelín distinto, un poco extraño, pero creo que con efectos didácticos y de enseñanza creo que es bastante útil. El Salmo es el 103, pero me gustaría que en vez de que fueras al versículo 1, te fueras al versículo final, al 22, porque lo vamos a estar leyendo al revés. La predicación la hemos titulado Alma mía, no te olvides. Y a coalición de la canción que ha cantado Marcos, me gustaría contar una historia. Hace ya casi un año Pam y yo celebramos nuestra boda. Hace ya casi un año, el tiempo pasa volando. Y bueno, fue un día increíble y me paré a recordar pues cómo estaba yendo el día y todo iba más o menos bien, más o menos. A apenas escasos 20 minutos de empezar la ceremonia, muchos os acordaréis que iba en chándal. Yo estaba muy preocupado por el sonido, estábamos ahí con Sergio para ver si iba todo bien y yo ahí iba con chándal, descalzo por ahí. En el momento en el que me voy a cambiar, me voy a poner mi traje, estoy ahí con mi padre y hay un momento de silencio y digo, ¡papá! Y mi padre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡La camisa! ¡Me olvidé la camisa de la boda! Y que es bobo, ¿no? De todas las cosas que te podías haber olvidado, te olvidas de la camisa de la boda, ¿no? La historia de cómo al final tuve camisa es otra, pero es graciosa, ¿no? Ya os la contaré, pero me olvidé de algo tan sencillo, tan básico. Y estaba pensando en esta semana precisamente qué fácil es olvidar cosas importantes, ¿no? Quizá todos habréis escuchado historias de bueno, una vela encendida, la catástrofe que puede generar una vela encendida, el gas. Otros se olvidan, y yo he conocido gente que se han olvidado que tenían que trabajar al día siguiente o de un examen. Y algunos, los más valientes, se han olvidado hasta del aniversario, ¿no? El problema no es solo que esto ocurre en la vida diaria, sino que nos pasa en nuestra fe. Olvidamos cosas muy básicas y cosas muy importantes. Y como he dicho, vamos a estar leyendo el Salmo 103, pero vamos a hacerlo de manera distinta. Vamos a leerlo de atrás para adelante. He dividido este sermón en 5 puntos que iremos desgranando poco a poco. El primer segmento de versículos de lo que me gustaría estar hablando vienen del 20 al 22, es decir, la parte final del Salmo. Y el primer punto, en el que todos deberíamos decir amén, es que Dios merece ser bendecido. Dice el versículo 20 al 22, bendigan al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen a su voz. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Versículo 22, bendigan al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Amén. Déjame hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué significa bendecir? ¿Hay alguien que le gusta MasterChef? ¿Alguien suele ver MasterChef? ¿Sí? Bueno, había un año en el que un sacerdote católico participó. No sé si soléis verlas, ¿no? Bueno, yo tuve el gusto de conocerle a este sacerdote. Fui a su iglesia, a su misa, y estuvimos escuchando y luego estuvimos conversando un poquito. Y este hombre, en esta gala, como que dejó el mensaje claro, hay que bendecir más. Y bendecir significa bien decir, ¿no? Bien decir, ¿no? Y pese a que hay parte de verdad en ello, yo creo que no refleja la totalidad de lo que bendecir significa. Aquí vemos algo importante.
Los ángeles bendicen, los ejércitos de los cielos bendicen a Dios y toda la creación le bendice. Todo lo que existe, todo lo que podría ser el cosmos, responde y bendice a Dios. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué es bendecir? No es simplemente decir palabras bonitas. No es simplemente decir, Dios, tú eres bueno, Dios, tú eres santo, aleluya. En la Biblia, bendecir implica reconocer, exaltar y responder a quién es Dios. Cuando Dios bendice al hombre, no simplemente dice, bueno, te deseo lo mejor. Nosotros que hemos sido bendecidos por Dios, entendemos que Él ha actuado en nuestra vida y Él nos ha dado vida, Él nos ha restaurado y Él ha hecho florecer esa vida. Y cuando el hombre bendice a Dios, la diferencia es que no puede añadir algo a Dios. Lo que hace es reconocer lo que Dios ya es. Es poner a Dios en el lugar que le corresponde. Y aquí el Salmo nos muestra algo muy claro. Los ángeles lo hacen, los ejércitos lo hacen y toda la creación lo hace. Todo el universo ya entendió algo. Dios es digno de ser bendecido. Pero la pregunta entonces inevitable es, ¿por qué al hombre le cuesta tanto? Podríamos ser honestos y decir, Dios merece ser bendecido, pero hagamos un poco de introspección dentro. ¿Cómo nuestra vida, 24/7, 24 horas, los 7 días de las semanas, bendice a Dios en todo lo que hacemos, pensamos y decimos? La realidad es que hay un elemento que hace que le cueste al hombre. Y este es el segundo punto del sermón. ¿Quién es el hombre frente a Dios? Y los versículos van desde el 13 al 18. Dice así, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento desaparece sin dejar rastro alguno. Versículo 17, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Dios nos conoce. Dios sabe exactamente por qué nos cuesta. Nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos. Él sabe de qué estamos hechos. Sabe que somos polvo, que somos como la hierba, que hoy podemos florecer, pero mañana desaparecemos. Somos frágiles. El texto quiere decir, en un sentido, que todo lo que somos es temporal. Y no solo lo que somos, sino todo lo que hacemos, todo lo que podemos pensar y hacer es temporal. El texto dice que Dios es como un padre con sus hijos. Un padre no ama a su hijo porque sea perfecto, lo ama en su debilidad. Se compadece cuando el niño no entiende, se compadece cuando se equivoca, se compadece cuando cae, se compadece cuando desobedece y se compadece incluso cuando tiene miedo. No se aleja, se acerca. Esto estuvimos viéndolo en el club de lectura este viernes. Dios no nos ama como si fuera una obligación. No es que Dios diga, bueno, tengo que ser compasivo. Piensa en unos padres con su bebé. Podrían decir, bueno, es justo que descansemos, ¿no? Pero cuando el bebé llora, ese llanto los mueve, les interpela, les empuja a actuar. No es solo un deber moral, es el deseo de calmar el dolor. Y así es Dios frente a nosotros, frente a nuestra temporalidad y nuestra fragilidad.
Dios, nuestra condición, no lo aleja, no aleja a Dios, lo mueve. Nuestra debilidad no lo cansa. Y esa es la diferencia fundamental entre Dios y nosotros. Decía el versículo 14, Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro. Es decir, temporalidad. Todo lo que podamos hacer, decir y pensar y ser es temporal. Pero el amor del Señor, versículo 17, es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto, y se acuerda de sus preceptos para ponerlos en obra. Si Dios es amor, frente a un hombre que le cuesta bendecir a Dios porque es un ser temporal, porque todo lo que hace no tiene consistencia alguna, Dios es amor, su amor es eterno. Entonces, ¿cómo se manifiesta este amor? Es la siguiente pregunta y el siguiente punto. ¿Cómo trata a Dios a personas tan frágiles y temporales como nosotros? Y esto lo revelan los versículos del 6 al 12. Dice, el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés. Reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Una de las consecuencias más caras y más claras de nuestra fragilidad y de nuestra temporalidad es el pecado. Y ese pecado no se queda únicamente en lo personal o en lo privado. El ser humano ha sido capaz de organizar el pecado, de estructurarlo y de convertirlo en sistemas que oprimen, aplastan y deshumanizan. Y Dios es consciente de que nuestro pecado se manifiesta también en comunidad. Vivimos en un mundo donde hay gente que sufre no solo por sus decisiones, sino por estructuras enteras marcadas por la injusticia. Y delante de eso, la Biblia no dice que Dios es indiferente a esto. No dice que Dios mira a otro lado. Lo que dice es que Dios hace justicia. Y esto se conecta directamente con el versículo siguiente. Estábamos hablando del 6 y ahora hablamos del 7. Dice, dio a conocer sus caminos a Moisés. Porque Dios no se revela en abstracto, sino que se da a conocer en la historia. Y lo hace precisamente liberando a un pueblo oprimido, como lo era el pueblo de Dios antes. Israel no era una nación fuerte en esos momentos, eran esclavos de un pecado que los declaró como gente oprimida y esclava. Y ahí en medio de la presión Dios se muestra tal como es y dice, Éxodo, se acordó Dios del pacto que hizo. Y miramos el mundo hoy, hacemos un poco de análisis. El mundo está un poco raro, creo que podemos estar todos de acuerdo con tantos conflictos, tantas tensiones y cómo esto además nos divide más incluso dentro de la iglesia y tenemos que tener mucho cuidado porque es muy fácil caer en el juego de opinar, de posicionarnos y de simplemente hablar del sufrimiento humano según ideas propias. Hay algunos en la iglesia del siglo XXI,
de nuestros tiempos que, por sus marcos teológicos, son incapaces de reconocer a mucha gente del pueblo palestino como gente sufriente. Mientras que otros, que abogan por el pueblo palestino, se ponen chapitas, no se pronuncian ante otros regímenes opresores como Cuba, Venezuela o Irán. Pero la realidad sigue siendo la misma. Hay gente que sigue sufriendo. Y gracias a Dios que ninguna hipocresía del ser humano, ninguna chapita que llevemos en la camisa traerá justicia definitiva a este mundo. Porque una chapita y un post en internet no van a liberar al mundo de nada. Solo Dios hará justicia y traerá la esperanza que el mundo necesita, porque Dios no se ha olvidado de aquel que sufre. Es lo que dice el versículo 6. Pero el texto no se queda solo en lo que Dios hace hacia afuera, sino ahora nos muestra cómo Él es por dentro. Dice, el Señor es clemente y compasivo. Cuando pensamos en un Dios que ve nuestra fragilidad y nuestra debilidad y nuestro pecado, podríamos imaginar muchas reacciones lógicas. Quizá exigencia, decepción, dureza, distancia, quizá alguien tolerante y blando. Pero el texto rompe con las expectativas que el ser humano podría tener con Dios. Dice que Él es compasivo. No responde primero con juicio, sino con misericordia. Su primera inclinación hacia el ser humano no es apartarse, sino acercarse. Y sigue diciendo que es lento para la ira. En esta recién clase que tuve en el seminario, tuve que estudiar hebreo. Y la verdad que yo me suelo tomar los estudios con calma, pero el hebreo me dejó destrozado. Tuve tanto estrés acumulado por intentar entender las palabras que no pude. Fue muy difícil, la verdad que fue una clase que me sucumbió. Pero el hebreo, lo hermoso del hebreo, que ilustra cosas raras y graciosas, ¿no? Lento para el ira. Nuestro querido hermano Dan una vez nos explicó hace ya tiempo, y aunque lo ha explicado varias veces, qué significa realmente o cómo debería traducirse de forma literal esta expresión. ¿Alguien sabe cómo es? ¿O alguien se acuerda? El hebreo usa esta imagen un poco interesante, que significa literalmente alguien largo de fosas nasales. Es decir, alguien con una nariz larga. Con nariz larga. De fosas nasales. Un poquito más grande que lo que podría ser mi nariz, ¿no? Puede sonar raro, pero quizás es una idea un poco gráfica. Imagínate estas caricaturas, ¿no? Cuando, no sé, Tom y Jerry, uno está muy enfadado y empieza a coger mucho aire y empieza a respirar muy rápido y empieza a acumular tensión. O imagínate ahora que estamos en España a un toro frente a un torero, a punto de estallar, todo tensión, respirando aire. Eso es lo que podríamos llamar nariz corta, ¿no? Pero Dios es de nariz larga. No está al borde de estallar. No está al borde de explotar. No tiene el dedo en el gatillo esperando el momento para reaccionar contra nosotros. Tiene mucha paciencia y soporta y aguanta.
Y es interesante porque la Biblia lo que dice es que Dios es provocado a ira. Que los continuos fallos del pueblo de Israel le provocaron a ira. Pero nunca vas a leer en la Escritura que Dios es provocado a amar o que Dios es provocado a ejercer misericordia. Porque su ira es una respuesta, pero el amor es su naturaleza. Su misericordia no necesita ser activada. Su misericordia está lista para derramarse en nuestra vida. Y el texto continúa y dice, no guarda rencor eternamente, no nos trata conforme a nuestros pecados. Si Dios, hermanos, nos tratara conforme a nuestros pecados, eso implicaría que acumularía nuestras faltas, que las guardaría y que en algún momento las usaría en nuestra contra. Pero eso no es lo que hace. Dios acumula misericordia para con nosotros. Y entonces el salmista usa esta imagen que también ilustra muy bien lo que el texto quiere enseñar. Dice, tan lejos como está el oriente del occidente, echó nuestras transgresiones. ¿Dónde empieza, hermanos, el este? ¿O dónde empieza el oeste? Podemos imaginarnos que el norte sí tiene un punto y el sur tiene otro, ¿no? En algún momento llegaremos. Pero ¿dónde empieza el este y dónde empieza el occidente? El este y el oeste. Dios no minimiza nuestras transgresiones, no las ignora, no las disfraza, pero por su infinita misericordia para con nosotros las aparta completamente. Y esto es todo lo que he dicho responde a la pregunta inicial. Así es como Dios trata a las personas terrenales, temporales y frágiles y pecadoras como nosotros. No con dureza, no con desprecio, no con distancia, sino con justicia, compasión, paciencia y un perdón radical. El mayor riesgo que puede tener el hombre es la imagen que pueda haber construido de Dios de forma distorsionada. Porque muchas veces no nos acercamos a Dios pensando que nos va a tratar con dureza, con desprecio, con distancia. Y eso nos aleja más de Dios, de lo que Él ha intentado acercarse con nosotros. Y todo esto suena bien. Amén. Pero, ¿esto es solo una descripción? ¿O es algo que realmente ha sucedido y Dios ha hecho? El siguiente punto, que van de los versículos 3 al 5, revelan que Dios lo hizo, lo ha hecho y lo hará. Dice el versículo 3, Él perdona. No perdonará, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Y Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Y Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. El salmista no está escribiendo poesía que suene bien. Está describiendo la acción real de Dios en la vida del ser humano. No es solo lo que Dios dice, sino es lo que Dios hace. Y esto es imposible, estos 3 versículos para mí eran imposible de conectarlos con el día de hoy. Hoy es Domingo de Ramos, el inicio de la semana que define nuestra fe. Jesús entra en Jerusalén cumpliendo la profecía, pero lo hace de una manera que nadie espera, en un burrito. Jesús entró a Jerusalén con un compromiso claro, que era cumplir exactamente lo que el Salmo está anunciando. Cuando el texto dice que Dios perdona todos nuestros pecados, no es una idea abstracta. Esto tiene nombre, forma y tiene un momento en la historia y es la cruz.
Cristo carga con la culpa de la humanidad, asumiendo lo que no le correspondía y tomando nuestro lugar. Y lo hace para liberarnos de una condición que nosotros mismos no podíamos cambiar, que era la esclavitud del pecado. Y el texto continúa diciendo que rescata nuestra vida del sepulcro. Qué ilustrativo, ¿no? Porque ahí es cuando la historia del Evangelio se vuelve mucho más relevante, porque la historia no terminó en la cruz y en su muerte. Cristo no solo muere, sino que Cristo resucita y vence a la muerte. Y con su resurrección declara que lo que vino a hacer no era simplemente dar un ejemplo moral o enseñar una mejor forma de vivir para Dios. Era una victoria real sobre el pecado y la condenación del pecado, que era la muerte. El Evangelio no es solo un mensaje bonito, es una noticia que cambia nuestra realidad. Nos habla de que hay vida antes de la muerte, hay una mejor manera de vivir, pero también hay una vida después de la muerte. Y de que la muerte no tiene la última palabra. Que todo lo que hemos vivido y hecho en esta tierra para bendecir a Dios tiene un propósito. Y todo esto lo hizo Jesús de una manera en la que refleja perfectamente el corazón de Dios que hemos leído y visto en este salmo. No desde la imposición, no desde la fuerza, sino desde la compasión, desde la cercanía, desde la humildad. Ese rey que entra en ese burrito. Pero el mundo dice lo contrario. Hace unos días escuchaba a un presidente decir algo así, que en este mundo no basta con ser bueno, que no basta con ser justo o tener la razón, que el fuerte, el agresivo y el despiadado es el que termina ganando. Textualmente, que Jesús no tiene ventajas sobre Gengis Khan, que fue un guerrero del imperio mongol, que si tiene suficiente poder, el mal vence al bien. Y mucha gente cree esto, aunque es un mensaje completamente anticristiano. El Evangelio rompe con esta lógica. Nos dice que el que parecía débil, ese Dios que debería destruir al mundo, pero es clemente y compasivo, venció. Ese Jesús que no se defendió, que el que fue humillado fue exaltado y el que murió resucitó. Y esa es la diferencia. Dios no solo dice que nos ama, sino que nos lo demuestra y nos lo demostró en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto podría quedar bien, pero el Salmo realmente empieza con un mandato. Dice el versículo 1 y 2, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor, y aquí está el mandato, y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros podríamos quedarnos, de alguna forma, haber recibido y haber visto directamente cómo Dios obra en nosotros pecadores y comenzar a alabarle. Eso es lo lógico. Pero el mayor riesgo que tiene nuestra fe no es la ignorancia, es el olvido. No es que no seamos capaces, no es que no sepamos quién es Dios, no es que nunca hayamos escuchado el Evangelio, no es que no podamos reconocer su bondad. El problema es, con una facilidad sorprendente lo olvidamos. Pablo se lo decía a los Gálatas. Me sorprende qué
tan rápido os habéis olvidado del evangelio que se os anunció? Podemos, hermanos, cantar este mismo salmo, podemos levantar nuestras manos, podemos tener una cultura de alabanza a Dios y sin darnos cuenta, pocos días después, vivir como si nada de eso fuera real. Podemos pasar de alabanza a la indiferencia, de la devoción a la autosuficiencia y de reconocer a Dios e ignorarlo en la práctica. Y eso es exactamente lo que sucedió en Domingo de Ramos y en muchas otras partes de la Escritura y de la historia de la Biblia. Aquellos que estaban celebrando a Jesús, que lo estaban bendiciendo, que lo estaban reconociendo como rey, pocos días después lo estaban rechazando, y no fue solo un cambio de opinión, fue olvidarse completamente de la obra que Jesús hizo en ellos. Sanar, restaurar, predicar justicia. Fue un olvido profundo. Se olvidaron de quién era Jesús y al olvidarse de quién era Jesús, se olvidaron de su propia condición, de gente que necesitaba el mensaje y el anuncio de Jesús. Cuando nos olvidamos de Dios, de su persona, de su obra, ¿cómo responde nuestro corazón? La respuesta está distorsionada. Por eso la fe bíblica nos insta constantemente a recordar. Porque si no recordamos, nuestra bendición se va a quedar en algo superficial. Todas nuestras alabanzas, por muy bonitas que sean, por muy bien que escribamos canciones, a Dios le van a sonar como: Dios, te deseo lo mejor, pero mi vida no está transformada por lo que tú quieres hacer. Pero la razón por la cual cantamos, leemos la palabra, nos reunimos como iglesia, no es una rutina vacía. Es un acto intencional de recordar. Todo momento que vivimos en la iglesia debe ser un momento para que nuestra mente y corazón hagan memoria. Nuestra mente que hace el ejercicio mental de recordar, pero nuestro corazón el que comienza a actuar en base a lo que recuerda de Dios. Recordemos constantemente y mucho más esta semana que Dios mostró su amor por nosotros de la manera más clara, más concreta y más radical posible, enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Oremos. Señor y Padre Celestial, nos olvidamos. Somos terriblemente olvidadizos. Somos personas temporales, no únicamente porque nacemos y morimos, Señor, sino todo lo que hacemos peca de ser temporal, Señor. Pero gracias porque tu gran amor es eterno, Señor. Y porque tú no te has olvidado de aquellos que están oprimidos, ni te has olvidado de nosotros, Señor. Que tú comenzaste una obra y has prometido ser fiel y justo en que la vas a terminar en gente que es infiel e injusta. Ayúdanos, Padre, a que todo lo que hacemos como iglesia, todas nuestras alabanzas, Señor, sean ejercicios en el que podamos recordar tu evangelio, Señor. Que tú nos rescataste de la muerte y del sepulcro, Padre. Bendice a cada una de estas personas, Señor, que ellos puedan entender que tú eres digno de suprema alabanza y que a pesar de nuestros pecados, tú te acercas a nosotros, Señor.
no con dureza, sino como un padre que ama a sus hijos, Señor. Y lo demostraste en la cruz entregando a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos, que tu Santo Espíritu y tu palabra sean la guía constante de nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.